Bueno, vamos a complementar la clase de mano con lo que estaba faltando, que era la descripción y el análisis del dedo pulgar. Dentro de esta, entonces, actividad que nosotros teníamos que terminar de desarrollar con la mano, quedaba el dedo pulgar. Podemos ver ahí una imagen de una de las grandes diferenciaciones que va a tener la mano del ser humano con la de muchos de los diferentes especies de monos. Generalmente la mano del mono ha generado una mano más larga, metacarpianos más largos, y no ha desarrollado el dedo pulgar con el largo que lo ha hecho el del ser humano, permitiéndole al ser humano una mayor posibilidad de prensión real y de jerarquía en todos los movimientos específicos del cierre de la mano, como puede ser entonces lo que comienza con la oposición y le va a dar toda la posibilidad de destrezas laborales que ha generado. El mono se dice que tiene una toma más palmar, genera más tracción de toda esta zona, y el ser humano genera más presión porque cambió un poco el diseño de lo que sería este dedo pulgar. Hablando entonces del diseño, lo primero que tenemos que rescatar es que la articulación del pulgar, si nosotros la vemos ahora en esta vista frontal palmar de una mano, nosotros podemos ver de todos los dedos su cara palmar, pero del dedo pulgar vamos a ver el perfil. Si nosotros vemos una mano de perfil, vamos a ver el dorso del dedo pulgar y vamos a ver el lateral, en este caso del dedo índice o de cualquier dedo que quisiéramos estar observando. Por lo cual, ¿qué ha hecho el dedo pulgar? El dedo pulgar ha hecho una rotación sobre su propio eje, y esto va a generar un cambio conceptual en el análisis que vamos a tener que hacer del movimiento del dedo pulgar. Por eso es una articulación difícil de entender. Nosotros hemos estudiado que todos los movimientos de flexo-extensión del cuerpo humano se van a hacer con un eje transversal. O sea que si yo coloco un eje aquí en la articulación metacarpofalángica del dedo índice, o aquí interfalángica proximal o interfalángica distal, cualquier eje transversal que yo coloque, lo que va a generar es una aproximación distal hacia central, lo que se llamará flexión, o una extensión, que es el alejamiento, como lo tenemos ahora este dedo. ¿Me siguen? Por lo tanto, con eje transversal, todos los dedos de la mano, del segundo al quinto, van a generar flexión metacarpofalángica, interfalángica proximal o interfalángica distal. Si yo colocaba el eje transversal a nivel de la muñeca, aquí atravesando toda esta zona o colocándolo ahí, la muñeca se va a flexionar yendo hacia arriba, aproxima la palma al centro del cuerpo, o si la extiende, la aleja. Pero ¿qué pasa con el dedo pulgar? Cuando el dedo pulgar se giró, si yo ahora al dedo pulgar le pongo un eje transversal, como vamos a ver, si yo le coloco un eje aquí, como le coloqué a la muñeca, como le coloqué a la metacarpofalángica de los 4 últimos dedos, a las interfalángicas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo coloco un eje aquí, el pulgar se va a poder mover hacia arriba o hacia abajo, con lo cual a esto lo vamos a considerar movimientos de abducción o aducción, porque el eje está transversal. Ya volveremos sobre este análisis. Y si yo ahora coloco un eje aquí y atravieso toda la articulación, este va a ser un eje anteroposterior. O sea, de la misma manera que tenía un eje anteroposterior para la aducción o abducción de toda la mano, o sea, la articulación de la muñeca, si yo coloco ahora un eje anteroposterior en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, el pulgar se va a mover hacia adentro, lo que se va a llamar flexión, o hacia afuera,
lo que se va a llamar extensión. Por lo tanto, para concluir, y ya volveremos sobre ejemplos dinámicos, la articulación del pulgar para sus movimientos cambia los ejes, o sea, el sentido de sus ejes. Para todos los ejes transversales que obteníamos flexo-extensión, en el pulgar, con un eje transversal, yo voy a obtener abducción-aducción. Y con un eje anteroposterior, en donde todas las articulaciones generan aducción o abducción, en el pulgar va a generar flexo-extensión. Vamos a hacer una pequeña reseña anatómica de algo que ustedes ya han visto. To begin looking at the bones and joints of the hand, let's see what they're called. Here are the 8 carpal bones. And here are the Huesos del carpo, los 5 metacarpianos, falanges proximales, mediales y distales. El pulgar solo va a tener 2 falanges. The joints between the carpus and the metacarpals are the carpo-metacarpal joints. The joints between the metacarpals and the proximal phalanges are the metacarpophalangeal joints. The joints between the phalanges are the interphalangeal joints, proximal and distal. We'll often refer to these joints as CMC joints, MP joints, and IP joints for short. Entonces, las relaciones que nosotros vamos a tener que ver ahora, que ustedes ya han visto, como los 8 huesitos del carpo, con su primera hilera, que se va a relacionar con cúbito y radio, por medio del ligamento triangular y de la extremidad distal del radio, y la segunda hilera, donde vamos a encontrar las 5 articulaciones carpo-metacarpianas de la mano. ¿Qué decimos? Que de la segunda a la quinta, del dedo índice hacia el meñique, son articulaciones de deslizamiento, o sea que prácticamente van a tener muy poco movimiento. La segunda y tercera se consideran casi inmóviles, y la cuarta y la quinta van a generar un deslizamiento que es lo que va a permitir el ahuecamiento de la mano. La articulación en importancia funcional de todo el complejo de la mano es la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, esta que estamos viendo aquí, o sea, la que va a relacionar al trapecio con el primer metacarpiano. Esta es la articulación que va a jerarquizar la funcionalidad de la mano, y es a partir de esta donde nosotros vamos a poder generar el gran movimiento que jerarquiza la presión en nuestra mano, ya sea por fuerza o por coordinación, que es la oposición. Entonces, ya dijimos que es la principal articulación de la mano, y ustedes ya saben por anatomía que esta era una articulación llamada encilla de montar, lo cual va a permitir 5 movimientos, como ya habíamos visto en distintos ejes: la flexo-extensión, la abducción-aducción, y por ende, en la combinación vamos a obtener el movimiento de oposición. Si nosotros hablamos de flexo-extensión, recordemos que el eje es anteroposterior. Si hablamos de abducción-aducción, el eje va a ser transversal. Y la oposición, como ya veremos, va a ser la combinación de algunos de estos movimientos. Is the joint which gives the thumb its special position and a great deal of its special mobility. Let's take off the metacarpal heads to see the joint surfaces. Here's the first. Ahí vemos el trapecio, encilla de montar. Other CMC joints, and at an angle to them. Because of this, the thumb and its metacarpal lie in front of the finger. Y ahí vemos el diseño del pulgar que se enfrenta a los pulpejos de la mano, a la cara palmar. Flexiones, y esto es flexión.
Se opone, ese es el eje. The articular surface on the trapezium is curved in two planes, from side to side and from back to front. Cápsula y ligamentos para contenerla. The base of the first metacarpal is curved in the same way. The shape of the joint surfaces enables the first metacarpal to move in this plane and in this plane. Ahí vemos algunos de los movimientos que ya analizaremos. The other two joints of the thumb. The MP joint of the thumb is unlike the finger MP joints. It's much more like an metacarpofalángica, hipotroclear, solo flexo-extensión. On its flexor aspect, there are two tiny sesamoid bones, which are embedded in the joint capsule. The one interphalangeal joint of the thumb. Y la interfalángica, solo flexo-extensión. Now, let's go back to the CMC joint and see how the first metacarpal moves and what the movements are called. Movement away from the second metacarpal is called abduction. Movement toward it is adduction. Movements at right angles to this axis are called flexion and extension. As it makes these movements, the first metacarpal also rotates around its own long axis. Bien, entonces vamos a ver ahora los movimientos que dijimos de flexo-extensión. Se vea como se vea, se ubique como se ubique la mano en relación a la gravedad o al plano que trabaje, siempre con la flexo-extensión el movimiento del pulgar va a ser paralelo a la palma de la mano, como ustedes lo pueden apreciar ahí. Siempre va a ser paralelo a la palma de la mano. Y el eje entonces lo vamos a ubicar ahí. Eje antero-posterior. Me muevo a flexión, me muevo a extensión. El eje está siempre ahí, atravesando. Entonces, siempre que hablemos de flexo-extensión, paralelo a la palma de la mano. Con un referente, fíjense, aparece la tabaquera anatómica. Cuando nosotros podemos observar un movimiento de extensión correctamente, vamos a ver que la tabaquera anatómica se tiene que marcar. La tabaquera anatómica era el contorno dado por los dos extensores corto y largo del pulgar. Ahora lo vamos a poder apreciar bien en esta otra visión. Fíjense, cuando gire la mano, aquí cuando hagamos la extensión, aparece la tabaquera anatómica. Ahí. Y esto me está diciendo que es un movimiento bien hecho. Ya cuando lo comparemos con abducción-aducción, vamos a ver que la tabaquera anatómica no aparece porque no trabajan los abductores del pulgar. Entonces, eje antero-posterior, siempre que la mano se mueva, siempre que el pulgar se mueva paralelo a la palma de la mano, estaremos haciendo bien ese movimiento. Luego quedará que ustedes descubran, según cómo se ubique la mano en sentido de la gravedad y el plano, si estamos haciendo contracciones concéntricas o excéntricas de flexores o extensores del pulgar. Si ahora vamos a interpretar el movimiento de abducción-aducción, dijimos que el eje era transversal. Fíjense, eso es extensión, tabaquera anatómica. Esto es abducción, no está la tabaquera anatómica. El dedo se separa. Entonces, se separa perpendicularmente de la palma de la mano. Todos los movimientos de abducción-aducción son perpendiculares a la palma de la mano. Como referente anatómico se van a dar cuenta, no va a aparecer la tabaquera anatómica. Eje transversal. Eje transversal. Entra ahí y me amaco para un lado y para el otro. Recordemos que de estos 4 movimientos que estamos hablando, la aducción es considerado un movimiento relativo. El dedo normalmente está aducido, está aducto, está pegado a la palma de la mano. Generalmente lo separamos para poder generar luego cierre y oposición, o lo flexionamos. Entonces, normalmente decimos que de los 4 movimientos hay uno relativo y ese sería el de aducción. Y el 5.º movimiento sería la combinación
de abducción más flexión y una leve rotación sobre el eje nos va a permitir el movimiento de oposición. Entonces decimos que la oposición conceptualmente es el contacto de la falange distal del dedo gordo con las falanges distales de los distintos dedos. Eso va a ser un encuentro frontal de cada falange. Para eso entonces el pulgar, como vemos, tiene que abducirse, flexionarse y rotar sobre el propio eje. Las articulaciones metacarpofalángicas, todas van a disponer de una cápsula, ligamentos palmares y 2 ligamentos laterales para estabilizarlos. Los metacarpianos del segundo al quinto se van a unir entre sí por un ligamento transverso intercarpiano que habíamos visto en la maqueta de estructuras óseas, capsulares y ligamentarias. Eso garantiza que los 4 metacarpianos tengan una contención y no se permita la separación que cada uno quiera. Eso da un límite de expansividad a esos 4. Diferente es la metacarpofalángica del pulgar. Esta ya es una articulación troclear, por lo tanto solo permite flexoextensión. Esto ya deja entonces claro que el gran movimiento de todo el dedo pulgar se genera en la carpo metacarpiana, a diferencia de las últimas 4. Mientras que en la metacarpofalángica del pulgar solo vamos a tener movimientos de flexoextensión. A diferencia de la metacarpofalángica de las 4 últimos dedos, que son condilias, y al ser condilias nos va a permitir movimientos de flexoextensión y abducción-aducción. Estos movimientos de abducción-aducción siempre van a estar en parte restringidos por la tensión de este ligamento transverso intercarpiano. Pero aquí entonces se cambiarían los roles. Dedo pulgar, muchísima movilidad carpo-metacarpiana y menor movilidad metacarpofalángica. 4 últimos dedos, escasa movilidad carpo-metacarpiana, poco deslizamiento, solo el ahuecamiento y mucha movilidad metacarpofalángica proximal. El pulgar determina su importancia viendo que él solo dispone de 8 músculos, prácticamente un poco menos que todos los músculos que se van a dedicar a manejar toda la mano. Entonces, él solo va a disponer de 8 músculos que se van a dividir en 2 grupos. Podemos llamarlos músculos cortos, algunos autores los llaman intrínsecos, y son los denominados músculos de la eminencia tenar. Cuando nosotros estamos observando entonces la palma de la mano, esta desarrolla una almohadilla muscular llamada talón muscular de la mano, donde en el extremo externo vamos a encontrar, protegiendo a toda la base de este metacarpiano y carpo, relación metacarpo-carpiana del pulgar, toda esta masa muscular llamada tenar. Mientras que el otro grupo, denominado músculos largos, o por algunos autores extrínsecos, lo vamos a considerar músculos que van a venir a distancia, no van a integrar este talón o masa tenar de la mano. Por lo tanto, vamos a tener 4 músculos que van a estar bien en la interna, llamados monoarticulares, y vamos a tener los músculos largos del pulgar, llamados multi o biarticulares. Cada uno, vamos a ver, van a desarrollar distintas acciones y funciones dentro del complejo de la mano. Si observamos esta imagen, cuando el pulgar se extiende, podemos ver entonces ambos tendones de los extensores, como les comenté, corto y largo del pulgar.
Cuando nosotros vemos entonces esta referencia, este primer tendón es del extensor largo del pulgar. Un extensor que va a llegar por su nombre, como su nombre lo dice, perdón, hasta la última falange o segunda falange del dedo pulgar. El que está más interno es el extensor corto del pulgar. Entonces, esto es la llamada tabaquera anatómica, referente anatómico importante para reconocer ambos tendones y que con su actuación o con su acción está generando tal movimiento en el pulgar. Entonces, los 4 músculos de la eminencia tenar que habíamos visto, los podemos ver aquí desarrollados, dibujados en este esquema. Flexor corto del pulgar, abductor corto del pulgar, aductor del pulgar y el oponente del pulgar. Si uno tendría que decir qué falla tiene este diseño, lo que decimos es que hay un flexor corto y va a haber un flexor largo. Va a haber un músculo intrínseco y uno extrínseco. Va a haber un abductor corto, intrínseco, y un abductor largo, extrínseco. Hay un aductor del pulgar que interviene en la eminencia tenar, pero no hay un abductor largo del pulgar. Por lo tanto, el aductor del pulgar es el único músculo que básicamente puede generar este movimiento de aducción. Es un músculo, como ustedes podrán ver en la imagen, voluminoso, con 2 vientres, y por eso toma relativa importancia. Si este músculo se afecta, se va a ver atrofiada la eminencia tenar y básicamente la fuerza prensil hacia la aducción se va a ver muy limitada. Y se dice que es un músculo que no tiene suplente. Siempre hablamos que la mayoría de las articulaciones, excepto algunas fallas anatómicas, tienen 2 o más músculos. Alguno falla, tengo reemplazante. Esto es entonces un poco el déficit de la mano en relación a la estructura de estos 8 músculos. Aquí vemos entonces ahora lo que sería esta eminencia tenar con los llamados músculos intrínsecos, y aquí vemos en la parte externa la llamada eminencia hipotenar, formada por músculos propios del dedo meñique, que ya mencionaremos al final de esta charla. Esto es lo que se denomina el talón de la mano. ¿Por qué? No olvidemos que venimos de un diseño de cuadrupedia, y estas patas delanteras o manos delanteras, como algunos lo llaman, eran de apoyo. Entonces necesitan un sistema de amortiguación para proteger todas las estructuras que van a pasar por debajo. Aquí vemos entonces cómo esta eminencia tenar con la hipotenar está unida y conectada por este ligamento transverso del carpo, por donde ustedes ya han estudiado, pasan un montón de elementos nobles, tendinosos, vasculares y fundamentalmente nerviosos, y son zonas de atrapamiento y afección musculonerviosas. Vamos a ir analizando a estos 4 músculos de la eminencia tenar. Como habíamos dicho, el aductor del pulgar es uno de estos músculos en importancia, y vemos que tiene su origen en el hueso grande y en la base de segundo y tercer metacarpiano. O sea, vemos que tiene todo un sentido bien triangular o un doble origen. Y se va a insertar al borde cubital del pulgar, base de la primer falange. Vamos a hacer aquí un recordatorio de topografía anatómica para que ustedes se puedan ubicar. Cuando ustedes estudian al cuerpo humano, el brazo queda en lo que se denomina con su antebrazo y la mano en una posición supina. Lo que decimos que siempre el radio es externo y el cúbito interno. O sea, ya está delimitada en la posición supina quién queda por fuera y quién queda por dentro. Lado radial externo, lado cubital interno. Si yo tomo los dedos, va a pasar lo mismo.
voy a tener un lado externo radial o un lado interno cubital. Pero ¿qué pasó? El dedo pulgar se giró, dijimos. Entonces, la cara palmar va a mirar hacia adentro. Y al girarse, la cara radial me va a quedar por fuera. Es lo que nosotros vemos en el costadito de ese dedo. Mientras que la cara cubital me va a quedar por dentro. Por eso decimos que este músculo se inserta en el borde cubital del pulgar, o sea, en el borde que está bien pegado a la palma de la mano y que no vemos. Como les dije que la aducción del pulgar era un movimiento relativo, ¿qué necesitamos básicamente para que este músculo actúe? Generalmente que parta o se estire este músculo a partir de una abducción previa. Puede actuar como aductor directo, generando una contracción estática, pero cuando el músculo se abduce, este músculo se elonga y tiene la capacidad luego de devolver a la posición de aducción al dedo gordo. Por lo tanto, decimos que la acción es aducir, aproximar carpo metacarpiana del dedo pulgar al resto de la mano y aducción metacarpofalángica del dedo pulgar al resto de la mano, básicamente a todo lo que es el segundo dedo y segundo metacarpiano. El oponente es un músculo más pequeño, tiene su origen en el ligamento transcarpiano y tubérculo del trapecio y se va a insertar al lado radial del primer metacarpiano. La acción, llamada oposición, es la combinación, como ya dijimos, de dos movimientos. Este músculo va a permitir abducir al pulgar, también es un abductor y un flexor del pulgar. Por lo tanto, como dijimos, la oposición en sí era la combinación de abducir y flexionar el pulgar. Esto va a permitir luego, sobre su propio eje, un movimiento de rotación, permitiendo que el pulpejo de este dedo se aproxime al de los últimos cuatro. El flexor corto del pulgar va a tener su origen en el ligamento anular del carpo, hueso grande y trapezoide, y se va a insertar a la base de la primer falange del pulgar, lado palmar y radial. Fundamentalmente, al venir al lado palmar, ¿qué es lo que va a hacer? Al traccionar, va a generar como acción flexión carpo metacarpiana como motor primario y va a ser un flexor metacarpofalángico de la primer falange, o sea, va a aproximar la primer falange hacia el carpo y un accesorio de la oposición. Entonces, el dedo pulgar va a permitir aproximarse hacia la palma de la mano. Metacarpo falángico y carpo metacarpiano como motor primario. Y el último dedo, abductor corto del pulgar. Origen, ligamento transcarpiano, como vemos aquí, tubérculo de trapecio y escafoide, se dirige hacia afuera y se va a insertar en el lado radial de la base de la primer falange del dedo gordo. Por lo tanto, su acción va a ser abductora carpo metacarpiana del pulgar como motor primario. No va a generar ninguna acción sobre la primer falange porque dijimos que la metacarpofalángica del pulgar era una trocliar y solo esto permitía movimientos de flexo-extensión. También va a ayudar a la oposición como accesorio. Cuando hablamos de los largos del dedo pulgar o extrínsecos, nos vamos a encontrar con el flexor largo del pulgar. Tiene su origen superficie anterior, parte inferior media del radio. Ahí vemos todo su origen en un plano profundo, se dirige hacia abajo, ligeramente hacia afuera y se va a insertar en la cara palmar de la segunda
falange del dedo pulgar. Por lo tanto, va a tener múltiples acciones, ya que es multiarticular. Flexor carpo metacarpiano del pulgar, flexor metacarpo falángico y flexor interfalángico. Este sería el músculo por el cual todas las articulaciones del pulgar se pueden flexionar y replegar una sobre otra, es lo que permite cerrar al dedo pulgar en sus 3 focos articulares. De todas va a ser motor primario. O sea que este sería, de los 2 flexores, el único que podría accionar sobre la interfalángica. Si este músculo se corta o tiene una alteración, perderíamos el movimiento de la interfalángica del dedo pulgar, ya que los otros 2 pueden ser suplidos por el flexor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar tiene su origen, aquí tendría que decir extensor largo del pulgar, hay un error en la escritura, tiene su origen en la superficie posterior del radio y se va a insertar en la superficie dorsal de la base de la primer falange. Está bien, este extensor corto. Los 2 extensores del pulgar son extrínsecos. Perdón la confusión mía. Entonces, la inserción, primer falange, cara dorsal. ¿Qué acción va a tener entonces? Extensor carpo metacarpiano y extensor metacarpo falángico. Al ser corto, no llega a la falange distal del pulgar, por lo tanto no va a poder accionar sobre este. Va a accionar aquí extendiendo y va a accionar aquí extendiendo. 2 acciones como motor primario. Mientras que el extensor largo del pulgar tiene su origen tercio medio, cara posterior de cúbito, se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, y este sí se inserta en la superficie dorsal de la base de primera y segunda falange del dedo pulgar. O sea, va a llegar hacia la parte distal de este dedo gordo. ¿Qué vamos a tener como acción entonces? Que va a poder actuar sobre las 3 articulaciones o focos de movimiento del dedo pulgar: extensor carpo metacarpiano, extensor metacarpo falángico y extensor interfalángico del pulgar. Si este tendón se cortara, tendríamos problemas para extender la interfalángica del dedo pulgar. Entonces aquí también se cumple un poco la regla de los flexores corto y largo y el extensor corto y largo. Los largos son los únicos que van a llegar a la última falange del dedo pulgar. Por último, el abductor largo del pulgar tiene su origen cara posterior, cúbito radio, membrana interósea en su tercio superior. También se dirige hacia abajo y hacia afuera y se inserta en la base de la primer falange del dedo pulgar. ¿Qué acción va a tener entonces? Que cuando acciona solo va a poder separar a la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Entonces no incide sobre la primera y segunda falange porque esas trabajan en bloque. Va a poder separar al dedo pulgar de la línea media. ¿Qué sinergia verdadera se va a dar en el pulgar? Recordemos que sinergia verdadera tenía una definición que era que un músculo se contrae estáticamente para estabilizar un foco articular, permitiendo que otro músculo bi o multiarticular antagonista
a este que se estabiliza y se contrae estáticamente, le permita hacer acciones sin generar movimientos innecesarios. ¿Qué es lo que tenemos aquí para este movimiento que hacemos cotidianamente? Cuando el extensor corto del pulgar estabiliza la articulación metacarpofalángica del pulgar, estabiliza la primer falange del pulgar, permitiendo que el flexor largo flexione la interfalángica del pulgar. Por lo tanto, aquí vamos a tener que el extensor corto estabiliza la metacarpofalángica y el flexor largo flexiona la interfalángica. Aquí tenemos un músculo que está estabilizando con una contracción estática. Aquí tenemos un músculo que está actuando con una contracción concéntrica y flexiona la interfalángica, y podríamos agregar que el extensor largo se tiene que relajar para permitirle al flexor largo poder actuar. Luego, si el extensor largo decide devolver a la articulación interfalángica su posición, actuará en consecuencia y extenderá la misma. Esto es lo que se denomina una sinergia verdadera. Si por algún motivo el extensor corto se corta, se rompe y no puede actuar, este movimiento se pierde y todo el dedo pulgar se va a mover desde la metacarpofalángica a la interfalángica en bloque. A esto llamamos entonces una gran sinergia, donde interactúan los dos extensores y fundamentalmente el flexor largo del dedo pulgar. Los músculos de la eminencia hipotenar son los tres músculos propios del dedo pulgar. El flexor corto, del dedo meñique, el flexor corto del meñique, el abductor único que va a poder generar este movimiento, no tiene otro auxiliar, y el oponente del meñique, que es el que va a permitir, con el movimiento de flexión y aducción, oponerse al dedo pulgar. Estos tres entonces forman la parte externa de este talón de la mano. Recordemos entonces que ustedes tienen que tener muy claro, para comprender y responder a las preguntas que les hagamos de pulgar, quién integra la eminencia tenar, quién integra la eminencia hipotenar, quiénes son los 8 músculos del dedo pulgar, a quienes se consideran cortos o intrínsecos, a quienes se consideran largos o extrínsecos, cómo actúan cada uno con sus movimientos, y esos movimientos, recuerden, cambian en este dedo el concepto convencional que veníamos dando de ejes. Para el pulgar cambian los ejes y sus movimientos. Entonces, si yo al pulgar le pongo el eje transversal, voy a tener movimientos de abducción-aducción, mientras que en todas las articulaciones obtenía flexo-extensión. Si al pulgar le pongo ahora un eje antero-posterior, voy a obtener los movimientos de flexo-extensión, mientras que en todas las articulaciones con un eje antero-posterior obtengo abducción-aducción. Ese es el gran cambio y el gran concepto. Desde esta teoría, ustedes van a tener que pasar a interpretar con la práctica de los movimientos de este dedo cuando actúa cada grupo muscular en concéntrica o en excéntrica, según se ubique el plano o el eje de la posición del pulgar en relación a la gravedad.